Nos iba a preguntar si pudieron revisar un poquito el capítulo que les mandamos del Sintom, el seminario 23, 23. Y la idea es que puedan palpar en este capítulo, junto con lo que venimos exponiendo, la intención que tiene Lacan de utilizar los nudos y literalmente palparlos, que es como una recomendación que él hace, que para el propósito de nosotros tiene que ver con el poder introducir algo que es fundamental, que sería la materialidad de la letra, que es fundamental para el psicoanálisis y que finalmente vamos a ver, sí, expuesta en Lacan, en este último Lacan, y también en este primer Freud. Entonces quería ver si sí lo pudieron ver o cómo van, o tal vez están todavía revisando el seminario del deseo de Lacan. Entonces preguntarles eso, cómo van ahí antes de que hagamos tal cual la conexión. Mi idea no es estudiar el seminario del Santom, sería muy bueno, pero pues eso sería como que otra propuesta que no es la de este curso. Sino nada más lograr esa articulación. ¿Sí? Pero no sin que ustedes tengan esta experiencia con el capítulo, que lo puedan leer, que puedan experimentar a Lacan, y que independientemente de lo difícil que puede ser pensar la relación de la topología, de los nudos, el psicoanálisis, al leer el texto, uno se va dando cuenta de que en cierto sentido no tiene nada no tiene nada de complicado o tiene pleno sentido el utilizar la topología de los nudos, de la trenza, para hablar de aspectos fundamentales en el psicoanálisis. Después de aquí haremos lo mismo, el mismo ejercicio con un capítulo en el proyecto de psicología. Así tampoco es para estudiar el proyecto de psicología, que también puede espantar eso a unos. Ver, por ejemplo, en el proyecto de psicología y cosas que tienen que ver con esto, como la relación lógica y topológica que existe entre tres tipos de neuronas, por así decir, ¿no? Las neuronas alfa, las neuronas phi, las neuronas psi, más bien, las neuronas phi, las neuronas psi, las neuronas omega, y vamos a ver ahí como si fueran estos tres redondeles, tres cuerdas que se anudan y que funcionan con un mismo propósito, ¿no? Y como hay, en el capítulo que vamos a revisar, hay un objeto primordial, que es el objeto representación palabra, que es lo que nos llevaría también a la concepción de la letra. También les vamos a mandar el otro, el del tratamiento del alma, para que veamos al mismo tiempo cómo puede utilizarse los recursos epistémicos de la época para finalmente hablar del psicoanálisis o hablar del sujeto del psicoanálisis.
Entonces, bueno, no sé si pueden compartir un poco la experiencia que hayan tenido al revisar el texto o al revés, el por qué no lo han podido revisar o por qué no quieren, o si todavía están con el deseo de Lacan, pues también todavía es tiempo para incluirlo. ¿Cómo ven? ¿Muy? Sigo con el deseo de Lacan. Sí. Empecé a revisar el texto. No, de entrada no me vino muy claro y decidí esperar, ver qué puedo cachar el día de hoy en la clase y ver qué me termina de dejar el deseo de Lacan también. Pero ahora sí que como las pelis, ya lo tengo ahí en mi lista, ¿no? De lo que continúa. Pero sí, en este tema, preferí llevármela un poquito más relax y a ver qué herramientas puedo cachar el día de hoy, porque sí, tengo que ser franco, me está costando un trabajo el entender y entiendo que es quizá por no tener ciertas lecturas previas a lo que nos estás haciendo el favor de compartirnos. Pero bueno, por lo menos ya tengo la línea, ya sé qué es lo que falta, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo vas con el deseo de Lacan? Sí, sí, te digo, no deja de ser muy complicado para mí, porque sí, la estructura psicoanalítica desde el estudio del psicoanálisis, porque yo no he dejado de estar dentro del análisis. Hasta el día de hoy sigo mi análisis, y, y, pero es diferente cómo lo percibo como paciente que cómo lo puedo percibir desde el estudio. Y se me, digo, quizá por la estructura freudiana también, ¿no? Lo que pude cachar tanto en la universidad como lo que puede desarrollar, bueno, también tengo tiempo haciendo clínica, entonces ahora el entender el deseo de Lacan sí me saca de contexto, sí me saca mucho de contexto justamente por esto, por el final del análisis, ¿no? Del que se espera del proceso, ¿no? Bueno, ahorita es lo que yo puedo compartirte, ¿no? Perdón, sí, bueno, a lo que me refiero de entender el deseo desde la falta, era el constructo que yo tenía, ¿no? O sea, lo que implica el deseo para Freud desde la falta. Y ahora lo entiendo desde Lacan, no desde la falta, sino el significante del pensamiento, podría ser, ¿no? O del lenguaje, más bien. Ok. Bueno, perdón, en primera instancia el lenguaje y en segunda el pensamiento, ¿no? Muy bien. Lenguaje, el pensamiento, y ahí está implícita la satisfacción. Porque la tesis en la que comulgan ambos es esa, es la de significación, satisfacción. Entonces, por ejemplo, cuando Freud habla de que hay un pensamiento inconsciente, ese pensamiento inconsciente obedece principalmente a la satisfacción o al proceso primario, pues a la descarga, como él la piensa. O sea, que en pos de descargar puedo yo recurrir a ciertas palabras que a su vez articuladas de cierta manera garantizan un plus de satisfacción, como en el lapsus, ¿no? ¿Y de dónde sale esto? ¿Y por qué? Y más que buscar los sentidos, lo que suponemos es que hay un goce, como decimos, o una satisfacción
que se juega ahí más allá de la conciencia. ¿Por qué me reí en este chiste? ¿Por qué olvidé esto? ¿Por qué dije esto en vez de esto otro? ¿Por qué soñé lo que soñé? Independientemente de que encontremos un sentido o no a eso, lo que suponemos en ambos casos, vamos a decirlo, tanto en Freud como en Lacan, es que se cumple una satisfacción, y ojo aquí, que no necesariamente es acorde al yo. ¿Sí? Es ahí donde el mismísimo yo se ve rebasado por esos pensamientos inconscientes. Que incluso que el mismo yo puede durante el sueño querer despertar. ¿Sí? Aunque sea, como dice Lacan, para seguir soñando, ¿no? Pero ya de otra manera. Y lo que representan ahí en continuidad, así como los nudos, así como la banda de Moebius, es la continuidad de ese goce. Pero el descubrimiento es que puede haber un goce, o vamos a ponerlo aquí, una satisfacción compleja, una satisfacción que no necesariamente es acorde al yo. Como pudiera ser, ya saben, los que tienen que ver con lo que Freud llama como deseos pulsionales constitutivos. El gusto por matar, el canibalismo, el incesto. Vamos a ponerlo. Deseos pulsionales que trabajen en función de la mortificación, ¿no? De la pulsión de muerte. ¿No? Cumplimientos de deseo que tienen que ver con castigos, por ejemplo, con castigos que responden a sentimientos de culpa, que no necesariamente conscientemente o no necesariamente eso va a ser sintonía con el yo, menos con el ideal del yo, ¿no? Pero sí está esta confirmación o esta verificación de que en todo momento hay una descarga, hay una satisfacción ahí que nos sobrepasa. Y qué bueno, eso puede ser desechado en términos generales por la cultura, por la civilización, pero no por el psicoanálisis. O sea, ahí donde la civilización puede decir, eso está mal, eso no hay que pensarlo, eso es un error, eso es producto del cansancio, etcétera. Y eso no es así para nosotros, ¿no? Para nosotros es fundamental. Sí, habla, digamos, de la configuración de esos anudamientos necesarios para nosotros como ser humanos en nuestra singularidad. Y la ética del psicoanálisis nos lleva a prestar atención y dar, en ese sentido, dignidad a esas formaciones del inconsciente. Entonces regreso al punto y es, como decías, sí lenguaje, sí pensamiento, sí deseo y sí descarga o sí satisfacción. No hay nada en el mundo de nosotros, en el mundo de cada quien, que no responda a esa lógica. Hace la comparación Freud, hace sus analogías con él, esa referencia bíblica de que no se cae ningún gorrión sin la voluntad divina. Para nosotros también es así. O sea, responde a una lógica
que es la conjunción de satisfacción y significación. Pueden haber momentos donde exista un desanudamiento tal, y aquí voy a leer una parte del texto, que efectivamente tal vez ya no puedas ser tan fácil la continuación del ser. O sea, puede haber un desborde tal del goce que ponga en riesgo la vida como tal o la subjetividad del individuo. Lo que llamamos también como cortes o desanudamientos, o a veces lo llamamos brotes, ¿no? Un brote, un corte, un desencadenamiento que definitivamente va a poner en riesgo la vida del sujeto. Generalmente tienen que intervenir otros deseos, otros nudos. Piensa en eso, ¿no? Cada sujeto es un nudo de cuatro cuerdas. Esa sería como la topología de los nudos en el ultimísimo Lacan, ¿eh? De cada ser humano es un nudo de cuatro. Cada nudo de cuatro, sí. Cada ser humano sería un nudo de cuatro. O suponemos en cada ser humano un anudamiento de cuatro cuerdas. Y ahí, bueno, vamos a ver por qué le conviene al psicoanálisis, por qué le conviene a Lacan pensarlo así. ¿Por qué es más adecuado pensarlo así? Y bueno, podemos ver de ya que se trata, pues, de la versatilidad de las formas, ¿no? ¿Cuántos nudos pueden hacerse con cuatro cuerdas? Digamos que es la misma cantidad de nudos, de singularidades que pueden existir. Y el cuarto nudo, que es propiamente signo distintivo del ultimísimo Lacan, que a su vez implica una nueva terminología que es lo que él llama el parletre, que a veces se traduce como el ser hablante, pero creo que podemos traducirlo como el parlaletras. O sea, el ser humano es un parlaletras en el sentido estricto. Nada más que estas llevan una velocidad de tal índole que nos hace percibir en un segundo o tercer plano que más bien hablamos palabras o hablamos enunciados, hablamos ideas y obviamos o pasa a una percepción inconsciente esta cadena de letras. Pero en el sentido estricto y casi técnico, es una secuencia de letras que producen desde otro aspecto, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, significaciones. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, tampoco es muy común andar pensando así al ser humano, ¿no? Realmente es una novedad. Y esa novedad la encontramos a partir de Freud hasta el último Lacan. La mejor representación del ser humano en la medida en que la variación de una letra en su discurso da cuenta de un significado que lo representa más plenamente, por así decirlo.
Cuando digo una palabra en vez de otra y la diferencia entre estas dos palabras es una letra o dos letras, y por qué en esa torsión puede el rey mostrarse desnudo, pensando esa figura como más claramente lo que él es. Aunque tenga esta censura, este yo que diga, no, 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 a mí póngame la ropa, ¿no? Sí, esos velos, ¿no? Incluso, de alguna manera la obra de Freud o el primerísimo Freud empieza así, diciendo que, bueno, que él le llamaba esto del, se me fue el concepto, que era estas cosas tan insignificantes como cambiar el nombre de una persona, al, el acto fallido, que él le hablaba, ¿no? Pero antes de que entrara a explicar el concepto del acto fallido, inicia justamente con eso. Es decir, esa equivocación tan común, tan sin sentido para el común, para la gente, para mí, es el gran objeto de estudio, ¿no? Y la razón de ser de esta corriente, o de esta teoría, o de esta investigación. Exactamente, ¿no? En psicopatología de la vida cotidiana, es también uno de los módulos que trabajamos, creo que el año pasado, me parece. Vemos toda la diversidad, toda la cantidad de ejemplos que va a dar ahí Freud a propósito de los actos fallidos, los lapsus, los olvidos, el chiste, la superstición, los sueños, por supuesto, el síntoma, no se diga. Pero sí, o sea, ¿por qué el síntoma histérico pudiera ser tan ilustrativo de lo que es el ser humano, ¿no? Como poder captar ahí en ese síntoma algo que habla mucho más vamos a ponerlo así, de la esencia del ser humano, que probablemente un, un síntoma de otro tipo. No se diga un síntoma estrictamente médico, ¿no? Este, tener tos porque tienes ahí una bacteria, ¿no? Bueno, pues sí. Y ahí puede venir la biología a decir, ay, ya vieron cómo la bacteria agarra al ser humano, etcétera. Sí, pero decir que eso no es lo más relevante no es cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, se puede morir de la bacteria, pero ¿usted sabía que podíamos morir de vergüenza? ¿O qué tanto, o cómo puede comprender el biólogo el que existan seres humanos que puedan morir de vergüenza? O podemos ver el acto suicida. Tiene que verse el acto suicida necesariamente como la disfunción de ciertos neurotransmisores. Esa es la explicación con la que nos tendríamos que conformar. Y que evidentemente, como hemos visto, a diferencia de Charcot, Freud no se va a conformar ni siquiera con el poder intervenir terapéuticamente en ciertos casos, sino el querer saber por qué es así, cómo es que eso funciona así. Más allá de que no quisiéramos que fuera así, ¿no? Que el yo del ser humano no quisiera encontrar en el síntoma histérico o en el asesinato, en el suicida, cosas que son súper
representativas del núcleo del ser humano, de lo que estamos hechos. El hombre es el lobo del hombre, es algo que no podemos sacar de la definición de lo que es el hombre, aunque en términos del yo quisiéramos, ¿no? Ser unas almas bellas, pero no. Y ahí es donde el sueño, el lapsus, el síntoma nos confirman que no es así. Entonces, bueno, se entiende también por qué es cierto tipo de personas las que pueden interesarse más por este campo, el campo psicoanalítico, que otras, donde abiertamente puedan decir, no, lo rechazo, lo censuro, no me interesa, de eso no quiero saber nada. Está bien, pero no porque usted no quiera saber nada de eso ya no existe, ¿no? Y no nada más para nosotros, sino para usted mismo. Bueno, les voy a leer un párrafito que está en la página 20 del Seminario del Santom, el espíritu de los nudos, del uso lógico del síntoma, o Freud con Joyce. Y dice esto, dice, para que se planteara expresamente la condición de que a partir de 3 anillos se hiciera una cadena tal que la ruptura de uno solo, el de en medio, si puedo decir de manera resumida, volviera a los otros 2, cualesquiera que fuesen, libres uno del otro, hizo falta que se percibiera que estaba inscrito en los escudos de armas de los Borromeos. El nudo llamado Borromeo ya estaba pues allí sin que a nadie se le hubiera ocurrido extraer consecuencias de él. En esto reside el resorte del error de pensar que este nudo sea una norma para la relación de 3 funciones que no existen una para la otra en su ejercicio, más que en el ser que, por anudarse, cree ser hombre. No es el hecho de que estén rotos lo simbólico, lo imaginario y lo real lo que define a la perversión, sino que estos ya son distintos. De manera que hay que suponer un cuarto, que en esta oportunidad es el síntoma. Digo que hay que suponer tetrádico, lo que hace al Lazo Borromeo, que perversión solo quiere decir versión hacia el Padre. ¿Sí? Perversión hace la homofonía de versión hacia el Padre. Que en suma, el Padre es un síntoma o un santón, como ustedes quieran. Plantear el lazo enigmático de lo imaginario, lo simbólico y lo real implica o supone la existencia del síntoma. Cuando hablamos de síntoma, para regresar otra vez a significación, satisfacción, cuando hablamos de síntoma, tenemos presente la definición freudiana de que el síntoma es una satisfacción sustitutiva. O sea, otra manera de escuchar esto es, ok, sí, lo imaginario, lo simbólico, lo real, pero no sin satisfacción, no sin síntoma, no sin la versión que cada uno puede hacer de esos 3 registros. Pues sí, plantear esas preguntas. ¿Y cómo cree usted que anuda lo imaginario, lo simbólico y lo real a través de sus síntomas? Serían estas preguntas, ¿no? Y puede contestar alguien, pero es que yo no sé ni qué quiere decir ni imaginario, ni simbólico, ni real, es más, ni síntoma. Ok, eso es otra cosa. Pero la herramienta es esa, o la tecnología es esa. Para decirlo también un poco rápido, cuando hablamos de
cuando Lacan habla de lo imaginario, de lo simbólico, y utiliza en aquel otro momento a la lingüística, lo utiliza para dar cuenta de eso, de que por un lado se trata de lo simbólico, o sea, vamos a ponerlo acá, de las letras, como dijimos, de las letras que hacen una palabra, y de lo imaginario para hablar del significado que producimos cada uno de nosotros con cierta cadena de letras. Y que no es cualquiera, porque ahí es donde empiezan a ver las singularidades, ¿no? Y los distintos agrupamientos o conjuntos. Por ejemplo, si esa cadena de letras está en chino, o está en ruso, o está en egipcio, o está en maya, aunque suponemos ahí una significación, un significado, realmente no alcanzamos a construirlo, nada, ¿no? Pero sí suponemos que en alguien parecido a nosotros, a nivel de nuestro cuerpo, sí, imaginario, o sea, sí, alguien que escribía, ¿no? Un maya que escribía, un maya que pintaba esto, y que seguramente si escribía y pintaba, pues no solamente tenía un cuerpo vivo, sino que también gozaba al hacerlo como lo hacemos nosotros aquí y ahora. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero alcanzar la significación, no necesariamente. A veces quiten al maya y pongamos nuestros propios escritos de hace tiempo atrás. Como cuando ahí uno va a revisar esos textos o se los encuentra y puede aparecer en lo mismo, así como, ¿y quién escribió esto, no? Como si fuera aquel egipcio, o sea, que aparece ese desconocimiento, ¿no? Esa no familiaridad de lo que leemos, pero sabemos que somos, en teoría, nosotros porque es nuestra misma letra, ¿no? Son nuestros mismos objetos, nuestro diario. Entonces, tiene que ver con nuestro goce, nuestra satisfacción al escribir allí a través de la cadena de ciertas letras una serie de significaciones que implicaban satisfacciones del instante de escribirlas. Porque hay gente que literal no alcanza a escribir, porque algo de su goce está puesto en otro lado, ¿no? Porque alguien sí escribe, y aquí tenemos a un tipo que es Joyce, James Joyce, que no solamente escribe, sino escribe de una manera muy singular y que, para ubicarlo rápidamente en nuestro contexto, es que se permite utilizar letras y construcciones significantes que no necesariamente obedecen a la regla común. O sea, palabras compuestas a través de letras, pero que en su conjunción, digamos, tienen que ver con distintas lenguas, ¿no? O sea, la mezcla de distintos idiomas al estar escribiendo. Ya vamos a decirlo nosotros, el Spanglish es algo que tiene que ver con eso, que tal vez no es gramaticalmente correcto, pero que tiene que ver con una realidad para empezar y un goce de cada uno de los sujetos. Es más, algo hasta promovido. Cuando dos personas dicen, ¿hablas muy bien inglés? No, ¿hablas muy bien español? No, pero hablo un poco. Si hablamos Spanglish, perfecto. Está bien. En otro momento yo he puesto también, por ejemplo, la canción de Chilanga Banda, de Café Tacuba. No para representar literal a Joyce, ¿no? Joyce es un caso evidentemente súper singular, prácticamente extraordinario,
pero no deja de ser un hombre, ¿no? No deja de ser un ser humano y en ese sentido representativo de la humanidad, así como el síntoma histérico y como el biólogo. Pero Chilanga Banda creo que es una cosa que conocemos prácticamente todos aquí y que no deja de ser efectivamente una canción muy particular. ¿La conocen? Sí. Sí, claro, somos chavorrucos, ¿no? A ver qué pueden decir de esa canción. Lupita dice que no la conoce, Lupita, ¿verdad? ¿Qué podemos decir a Lupita de esa canción, por ejemplo, ¿no? A mí siempre me hace alusión al código del barrio, por ejemplo, ¿no? Sí, intenta hacer como una representación de los chilangos, ¿no? Exacto. Todo el tiempo. Que hablamos para todo con la che. A mí me gusta el ritmo que tiene, me gusta mucho. Ahí si alguien puede agarrar un parrafito de la canción, yo ahorita no puedo salirme a Google, pero si agarran un parrafito para leerle a Lupita un parrafito. Ya chale chango chilango, qué chafa chamba te chutas. Mejor yo me echo una chela. No checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan cholo como la chinche, más chueco que la fayuca. Con cachiporra será. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Exacto, ¿no? Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malafachas, acá las chompiras rifan chompiras. Y bailan Tibiritábara. tibiritábara. Ahí está. Y sí, como dice Domi, no sin cubrirnos un poquito con el velo del ritmo, de la música, pero se produce, ¿ya viste, Lupita? ¿Cómo viste, Lupita? Pero pon tu micrófono. La tengo que escuchar para ver más el criterio, el concepto, todo. ¿Ok? Sí, aunque la vuelvas a escuchar, te vas a quedar igual. Porque lo que produce es eso, o sea, como que alcanzamos ciertas significaciones a veces, ¿no? Pero hay algo de la repetición, como dice Aranza, aquí puesta en la letra che. La leche. Pero en ciertas configuraciones con unas otras, pero que así que diga, por ejemplo, dice Aranza, no, eso tiene que ver con los chilangos. Bueno, gracias, ¿no? Pero habrán otros que dicen, ¿qué? Pero que realmente, así, realmente tenemos que ir a preguntarle al autor de la canción para más o menos, oye, ¿y qué significa eso? Porque chance, mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chamba. Una chamba, ¿ya vieron? Una chava, chambeando del chafirete. Pero, ¿qué es eso? Tu lapsus, Aldo. Hey, a ver si enchufo una chamba. Sin embargo, sin embargo, sí. sin embargo, es un juego de palabras, es decir, se propuso el compositor usar muchas palabras con che y parecería solo eso, pero no es solo eso. Sí hay un mensaje. Aunque a lo mejor no tenemos acceso a la jerga, pero bueno, ahí lo significativo es que, bueno, no es solo un juego de palabras. Yo diría, bueno, a mí me parece. Ajá. ¿Y Más cuál bien es? hay mucho simbolismo, ¿no? Ajá. Y justamente la dificultad o lo que nos saca a relucir es la dificultad de uno, del
la unívoca significación, ¿no? Como dices, Mirta. ¿Y cuál sería el mensaje? Lo unívoco de ese mensaje. Bueno, es que en la frase que dijiste, algunas yo particularmente no las entiendo, pero porque no conozco la jerga, pero totalmente, pero algunas sí las entendemos, ¿no? Como la de, me tomo una chela y chance enchufo una chava, ¿no? Se entiende perfecto. Ahora sí, eh, sí, como dice Lupita también, pues son ciertas palabras de cierto grupo social también, ¿no? Y en ese sentido, no sé si por ahí dice Lupita que hay un simbolismo, pero bueno, yo creo que el compositor eso quiso jugar con una jerga de una extracción social y al mismo tiempo pues dice algo, ¿no? Dice cosas. Bueno. Precisamente, pues si el simbolismo es la jerga, de ahí sale o se desglosa toda la composición, pues es todavía más significativa, ¿no? Eso. Sí. Piensan entonces que Joyce es este escritor que hace no una canción, sino hace su obra maestra así. Finnegan's Wake. Sí. ¿Sí? Un libro por ejemplo, pues el Ulises de James Joyce, es un libro, al menos la versión que yo conozco, de 700 páginas, y bueno, sí, también usa, entre otras cosas, juegos de palabras, pero este detalle de que estamos todo el tiempo leyendo lo que está pasando por la cabeza de los personajes, por la mente, no precisamente las palabras enlazadas en cierta forma. No, es una cosa complejísima. Él trata él usa, bueno, es el creador del monólogo interior, que es esta forma narrativa en la que conocemos las ideas que tiene un personaje, pero en su cabeza, no como las expresa, sino como las tendría, lo que está pensando. Entonces él hace ese ejercicio de expresar lo que está en la mente de su personaje o de sus personajes. Entonces es dificilísimo tratar de enlazar una historia con eso. Es muy difícil, muy difícil leerlo y uno todo el tiempo está luchando contra entender algo y muchas veces sigue uno leyendo sin entender al principio porque pues no queda de otra. Exacto. Y no sé si sabían, pero una de las cosas que hace Joyce también con su obra a propósito de la civilización dice que es lograr que los universitarios estudien su obra por lo menos 300 años. O sea, como que los universitarios, porque tienen esta posición con el significante del saber, ¿no? Eso está en el discurso universitario, está el saber en el lugar de la gente. Entonces, de querer saber qué quiere decir eso, ¿no? Y como dice Moy, irse al código, a incluso las referencias lingüísticas que puedan investigar en el mismo personaje, en Joyce, para intentar saber qué quiere decir, qué quiso decir con eso. Y tan Joyce sabe que es romperse la cabeza, como dices, Mirta, o simplemente no poderlo lograr, o no poderlo lograr del todo, sino parcialmente,
que va a garantizar que estén ahí una cantidad de seres humanos universitarios intentándolo. Sí, una obra para escritores, digamos. Otro punto que creo que puede ser pertinente comentar es que el libro estuvo prohibido, tiene en muchos pasajes hay un lenguaje muy erótico, entonces pues estuvo prohibido, estuvo censurado. Tiene mucho ese elemento erótico. También, supuestamente ahí en Ulises, se trata de la historia del día en que conoce él a Nora, su pareja finalmente, con la que va a quedar sumamente anudado. Sí. Pero bueno, como una frase que sintetiza el libro es lo que le sucede al personaje central que se llama Leopoldo Bloom en un día, pero Eso. en ese día su mujer lo engaña. Y bueno, ese es, digamos que el tema que sucede en la historia. Y todo lo que él hace en ese día y todo lo que pasa por su cabeza en un solo día. Toda la obra, toda la historia sucede en un solo día. Claro, es con 700 páginas. Con la mente de muchos personajes, sí. Exacto, Mirta. Que además eso, digamos, en la vida real, esto que dices, de los celos neuróticos o paranoicos, de la verdadera relación que tiene Joyce con Nora, ¿no? O sea que no necesariamente ese anudamiento con ella es totalmente armonía y alegría, sino que también contiene esto que dice, ¿no? Esos celos, a veces delirantes, muchas veces delirantes. Bueno, y Joyce, pues, tenía una relación, yo creo que especial con la esposa, ya a nivel personal. Yo me acabo de encontrar unas cartas de Joyce a su esposa, le llaman las cartas sucias. Entonces, bueno, pues es una cosa muy particular pues de este escritor, al menos que se sepa, ¿no? ¿Qué leíste en las cartas sucias? Pues claro, es referencias eróticas a su mujer, pero lo que se llama pues una sexualidad escatológica, digamos, ¿verdad? Por decirlo de la mejor manera. Sí. Sí, referencias a una sexualidad sucia, por eso se llaman las cartas sucias. Entonces tenemos Ulises y tenemos lo que para él es su obra máxima, que dura, creo que para construirla, para escribirla, creo que tarda como 16, 17 años, que se llama así Finnegan's Wake. En el nombre mismo ya vemos estos neologismos, pero que una significación que trae Lacan aquí en el Seminario 23 tiene que ver con el finalmente querer despertar. Finnegan's, pensemos como en español finalmente, gains, como ganas o gain, y wake, de despertar en inglés, ¿no? Lo más importante es estabilidad, ¿no? Estabilidad y esta postura que tiene el escritor de presentar de manera profesional
un texto, una obra literaria de esta manera, ¿sí? Donde lo que nos va a querer decir Lacan es que responde totalmente al síntoma de Joyce, como Joyce con su síntoma puede hacerse un nombre con N y también un hombre con H. Y vivir así, inevitablemente tener que estar haciendo esto para poder sostenerse pues en el mundo. Pero queda muy claro el recurso a la letra en el síntoma. Por eso lo agarra en Lacan como un buen ejemplo de lo que es el síntoma, que para nosotros, por el otro lado, es algo que en un proceso analítico también se va logrando. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues en la medida en que en un proceso analítico uno va viendo cómo va escribiendo, no aquí el libro, sino su vida cotidiana a través de ciertas ideas o ciertos códigos, como dice Moe, o sea, ciertas referencias, ciertas pretensiones. Y cómo con un material así el sujeto va haciendo sus síntomas, sus lapsus, sus actos fallidos, su vida. Y un análisis tendría como propósito llevar a que un sujeto supiera, asumiera y supiera saber hacer con esas secuencias, esas cadenas que lo han llevado hasta ese momento de su vida y poder ahora, de una manera mucho más consciente, decidir con ese escrito, cómo seguir escribiendo su vida, pero ahora con una conciencia pues distinta, ¿no? Al respecto, sin poderse librar de la necesidad de la letra, pero por lo menos hacerlo ya no de una manera pasiva, sino de una manera activa. En teoría, dejar de ser escrito por el otro y empezar a escribir uno directamente. Tu vida. Tu anudamiento. Otra vez regresamos a anudamiento. Sí, o sea, esas secuencias de las letras que producen significaciones, está simbólico, que producen imaginarios, significados, y que, por ejemplo, ahí podríamos poner y que necesita lo real de un cuerpo vivo que pueda hacer eso, ¿no? Esa es una manera de pensar, por ejemplo, lo real. A nivel simplemente del cuerpo, o puede ser a nivel de las rupturas que se van generando en esa cadena, ¿no? Como en los actos fallidos, en los lapsus, donde puede haber como pequeños desanudamientos, rupturas o presentificaciones de un real que no necesariamente hacen que se preserve un significado unívoco. O sea, ahí cuando aparece el equívoco, puede pensarse ahí también lo real. No nada más en el cuerpo vivo, sino en el equívoco de lo que yo pretendía escribir o de lo que yo conscientemente pretendía decir.
¿no? El significado de lo que yo quería decir, ¿no? Ahí también podríamos pensar la cuestión de lo real. También hay varias maneras de pensar lo real, ¿no? También como la ausencia de letras y de significados. Otra manera podría ser como la urgencia, no la ausencia, sino la urgencia de letras y de significados. Ahí donde, al revés, la urgencia de tener que poner sentido, de tener que poner palabras a algo que en sí mismo no lo tiene, que puede traerle una cierta angustia a un sujeto. Y junto con eso una urgencia a meterle sentido, ¿no? A recuperar el sentido y junto con el sentido el anudamiento vean, de esos tres redondeles, imaginario, simbólico y real. Pero donde el silencio puede presentarle al sujeto una urgencia de romperlo. ¿Y cómo lo va a romper? Pues con letras, con palabras, con significados. Tenemos nuestra vida cotidiana hecha de eso. Veces que estamos con una persona, nos encontramos con alguien y se puede presentar eso que se llama como silencios incómodos, que hacen vacilar, por ejemplo, el imaginario de que tenemos un mismo propósito, ¿sí?, en la humanidad, y se recurren a muletillas, ¿no? Como, ay, qué frío hizo ayer, ¿verdad? O dicen que mañana va a llover. O sea, como invocar los sentidos comunes que nos permitan el anudamiento de letras, palabras y significados en la presencia real de nuestros cuerpos. Rompen esos silencios incómodos y de ahí puedan ustedes también imaginarse el papel que tiene el silencio en el psicoanálisis. Ya no se diga en el budismo, sino en el psicoanálisis. Por ejemplo, sin un cierto silencio del analista no se podría anudar la cadena del otro. La cadena significante del otro. Si fuera eso una charla de café, también ahí pueden ver que es típico el que está una wiri, 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 y la otra le interrumpe y le mete su propia cadena. Wiri, 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 wiri. Oye, que pasó esto y esto y esto y esto. Y de repente la otra, ay, fíjate que ayer a mi hija le pasó esto y esto. Ay, pero espérame, déjame te digo eso. O sea, ¿cómo se van? Sí, anudando, pero cadenas que en verdad no tienen nada que ver una con otra. Y donde no hay silencios, ¿no? Y donde no hay escuchas. No sé si han encontrado eso alguna vez, pero donde por la ausencia del silencio del otro no podemos hablar. El otro impone su cadena, impone su anudamiento y nos anuda a nosotros a su cadena. Y si eso está en un café, pues puede ser una falta de respeto o de consideración al otro. Pero en el psicoanálisis eso tiene que estar por principio, porque si el analista ahí no se calla, el otro no puede desplegar su anudamiento. Entonces, la intervención analítica va a ser considerando plenamente el anudamiento del otro. Eso sería, en términos pues, gráficos y éticos, uno de los principios para distinguir la conversación en la situación analítica de lo que puede ser eso en un café o en un hogar cualquiera, ¿no? Dos integrantes de un hogar. O
dos compañeros de clase, ¿no? Pero es la misma materia. Se trata de lo mismo, son anudamientos, son trenzas. Entonces, cuando acá dice Lacan, el nudo llamado Borromeo ya estaba ahí, pues allí sin que a nadie se le ocurriera extraer consecuencias de él. Y a este señor Lacan sí se le ocurrió. Es más, él traía todo esta exposición, digamos, todo este compromiso con el psicoanálisis, cuando se le aparece, le hacen llegar este asunto de los nudos, del nudo Borromeo, que le permite a él entonces llevar a un término gráfico, a una topología, lo que él venía hablando, ¿no? Como el anudamiento entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. El nudo Borromeo, finalmente los nudos, el nudo de 4 redondeles, le permiten a él usarlos como recurso para dar cuenta de lo que Lacan viene dando cuenta, ¿no? De la primacía de lo simbólico, de la primacía de lo imaginario, o de lo inevitable de lo imaginario, la presentificación de lo real, y que visto desde otra perspectiva, el mismo Freud viene haciendo eso. Ya saben estos otros redondeles de Freud, ¿no? Los más clásicos. Por ejemplo, preconsciente, consciente e inconsciente, ¿no? Esa primera topología freudiana, donde él intenta anudar, ahora lo podemos decir ya con estos términos lacanianos, pero podríamos decir, él lo que hace ahí es anudar lo simbólico, ¿eh? Eso es lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente. En otro momento, Freud pretende anudar lo tópico, lo económico y lo dinámico. Anudarlos, ponerlos de manera simultánea, así como en los nudos, como en el nudo Borromeo. Y que uno no puede existir sin el otro. Cortas uno, se te desbaratan los tres. En otro momento, en la segunda tópica, Freud quiere anudar el ello, el yo y el superyo. No es que podamos hablar del superyo sin hablar del ello. No es que podamos hablar del ello sin implicar al yo y al superyo. Y viceversa. O sea, conceptos que están intrínsecamente anudados. Y entonces está el caso de Lacan, de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Pero cuando pone el cuarto redondel es para meter el singular, el cada uno de nosotros. O sea, eso está anudado, sí, en el ser humano, sí. Pero ¿cómo vamos del para todos al cada uno de nosotros? Y ahí es donde se abre. Cómo cada uno de nosotros anuda lo simbólico, lo imaginario y lo real. El cuarto redondel, que aquí se llama síntoma, o síntoma, como dice ahí, de la versión del padre, podemos nosotros ponerlo en nuestro contexto como lo singular, la manera singular en que cada uno de nosotros anuda eso, y entonces nos pone el ejemplo de Joyce, como para decirnos, miren cómo Joyce lo hace de una manera tan singular. Y sí, ¿cuántos escritores conoces así, Mirta, como Joyce? Bueno, después de Joyce, así, exactamente, con ese juego del lenguaje, pues pocos, pero el monólogo interior, después de él, muchos escritores lo han tomado después. Fue un cambio en la literatura. Bueno, sí, yo sí conozco un escritor. No es teórico, es novelista, pero sí, y es mexicano aparte, José Agustín. Él sí tiene esta ondita. De hecho, se le llama el escritor de la onda, ¿no? Por sí tener este código como que
no oculto, pero propio del grupito, ¿no? No sé si, Sí, si sí, quede sí lo con la... conozco. Bueno, y en poesía, Ajá, los escritores de ciertas corrientes, por ejemplo, los vanguardismos, hacían estos juegos de, sí, pues juegan mucho con las palabras, ¿no? Incluso crean nuevas palabras. exacto, Eh, en exacto. las vanguardias hay en Europa algunos poetas que sí, que de plano hay un juego muy deliberado, formal, así de, sí, de poner palabras similares o jugando con los sonidos, ¿verdad? De las palabras. Y a veces palabras compuestas por varias palabras también Ujú, encajan. sí. De varios idiomas. También, sí, o digo, a mí me hacía también ahorita hace rato mucho clic. Por ejemplo, de varios idiomas, digo yo, y diría Freud, y de varios momentos de la época de ese sujeto. O sea, donde presente y pasado, ¿no? Se juntan, se condensan, ¿no? Sí, Me sí, sí. acordé de una anécdota de la secundaria. Éramos un grupo de 3 cuates, así como que inseparables, pero había un amigo y yo en común que de repente no queríamos como que se enterara mucho el otro de lo que hablábamos y utilizábamos Fs que fe ya tefe diji fe que fe no fufufu eferafas, ¿no? Y el otro lo entendía, pero el tercero se quedaba así como que pedo. Exacto, también. Entonces, ¿en qué momento hablar con la F? ¿En qué momento no? ¿Ya? Y tomar en cuenta eso, que uno también pretende hablar y de repente vienen, aparecen estos lapsus, ¿no? Eso quiere decir que hay algo ahí que sigue trayendo el agujero, el vacío, eso que no podemos calcular del todo, pero que se manifiesta a través de nosotros. El psicoanálisis, entonces, así como ustedes pueden hacer referencia a todos estos escritores, poetas, para hacer equivalencias con Joyce, lo que pretende Lacan para los psicoanalistas es que supongamos esa estructura en cada uno de los analizantes que vienen con nosotros. Es como que cada uno de ellos es, no, pues está feo decir es un Joyce, pero tiene esta estructura de anudamientos, ¿no? Y de neologismos y de condensaciones que solamente tienen sentido realmente para el autor, aunque en un principio el autor, nuestro analizante, no lo pueda capturar del todo, pero pueda asumir su responsabilidad y pueda irlo también descifrando. Que pueda, una frase al respecto de Freud es que pueda analizar sus propios sueños. Porque si se fijan, los sueños, por ejemplo, responden a un anudamiento del cual no somos del todo conscientes de dónde viene, quién hizo esa trama, pero sí reconocemos que nosotros fuimos los que soñamos eso, ¿no? O sea, como el sueño nos da cuenta de esa división subjetiva estructural con la que vive el ser humano. Entonces no nos extraña para nada en el psicoanálisis que aparezca el no sé, no sé por qué dije eso, no sé hacia dónde voy, no sé, no sé, no sé, no sé por qué lo repito, etcétera. Pero se repite, o sea, se sigue anudando de la misma manera, es como, es la misma trenza. Y esa trenza, en ese sentido,
atraviesa nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo le forma parte de esa trenza. No es tan fácil decir, es que es otro, ¿no? Aunque puede suceder, por ejemplo, en construcciones esquizofrénicas, paranoicas, puede percibirse más fácilmente la incidencia de ese otro. Pero no porque en el neurótico no sea tan perceptible, quiere decir que no esté. Sí está. Entonces, por lo menos... Perdón, es automático que en el momento de entrar en el sueño, empieza a funcionar el inconsciente. No sé si les ha pasado estar incluso hablando con una persona y estarse cayendo de sueño, y entonces empieza uno ya a decir cosas incoherentes, que no es más que yo pienso que empieza a funcionar el inconsciente. Empieza uno a hablar de otras cosas que no vienen a la plática porque ya se está quedando dormido, ¿verdad? Es automático. Sí, a veces decimos cosas antes de quedarnos dormidos que no tienen sentido. Digo, sí entiendo esa parte previa pero sí entiendo quizá esta diferencia entre el estado alterado del sueño al decir las cosas sin sentido, ¿no? Y está también esta fase previa que Mirta nos comenta, ¿no? De previa al sueño, ¿no? O sea, ¿en qué momento deja de ser un estado alterado? ¿O en qué momento puede ser ya un estado inconsciente? Pues llamarlo Freud, ¿no? Exacto. Cuando Lacan recurre a la banda de Moebius, es para dar cuenta de esa continuidad, ¿sí? Entre lo consciente y lo inconsciente. No es que lo inconsciente no estaba y ahí de repente apareció. O sea, bueno, más bien es que y lo podemos percibir ahí. De repente nos despertamos y de repente, por así decir, nos dormimos, pero se trata de la misma banda de Moebius. Creo que sí la hemos compartido aquí en el WhatsApp en otros momentos, para los que no lo tengan muy presente, pero es esta banda donde pasas de un lado de la banda al otro, de manera continua, donde no hay reverso, pues siempre se trata del mismo lado. Así es acá, que de repente entramos a la lógica del sueño y también de repente salimos, pero se trata del mismo sujeto, en el sueño o en el lapsus, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente se dijo el lapsus y apareció, es como si en ese instante hubiéramos aparecido del otro lado de la banda. O sea, no es que seamos del todo inconscientes o seamos del todo conscientes, como le pasa a Freud, con el yo, con sus triadas, ¿no? Con el yo, el ello y el superyo. Y, por ejemplo, tenemos ahí una triada y la manera también en cómo lo articula con su otra triada, que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Hay una articulación que yo recuerdo más o menos así, que dice, el yo es la parte consciente del ello y el superyo es la parte inconsciente del yo. Por ejemplo, ahí tenemos el anudamiento de dos triadas. Y si ponemos ahí el dedito en esa construcción, vamos a ver, vamos a sentir algo parecido cuando ponemos el dedito en la banda de Moebius. Así se, a ver cómo quedó la bolita, ¿no? Sí, la bolita quedó así. El yo es la parte consciente del ello. El superyo es la parte inconsciente del yo.
Se me vienen a la mente otras triadas, ¿no? De Freud. Nunca lo había visto, sí. Digo, ¿Cuál es? la de la completud, la promesa y la castración. Y también dentro de la construcción edípica, la de padre, madre e hijo, ¿no? Sí, la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no? Pues, exacto. ¿Cómo es que puedan ser diferentes y al mismo tiempo iguales, equivalentes, ¿no? Nada más que ahí hay un momento donde ya no dicen la madre, dicen Espíritu Santo, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, Hijo, la Madre, ¿no? O la Virgen. O sea, esa triada, sí, en términos religiosos, entre la Virgen María, Jesucristo y Dios. Yahvé. Y así. Pero sí, también tenemos otras trenzas, ¿no? Como en Hegel, la fenomenología del espíritu. Y Hegel también ubica este concepto de identidad en diferencia, ¿no? Pero el espíritu absoluto, el espíritu objetivo, el espíritu subjetivo, en la fenomenología, en la manifestación del espíritu, están los tres implícitos, ¿no? Ese es otro ejemplo, ¿no? Lacan cree que es más sencillo hablar de imaginario simbólico real. Y después cree, o sea, porque nos lleva a menos equívocos, a menos suposiciones conceptuales, ¿no? Menos referencias bíblicas, por ejemplo, y todas sus respectivas polémicas, ¿no? Y hermenéuticas. O sea, por eso él lo va a llevar, lo va a querer simplificar al asunto de los números, del 4, del 3 redondeles, 4 redondeles. Lo va a intentar en ese sentido matematizar. ¿Para qué? Para hacerlo más claro, más unívoco, menos equívoco. Si no, si se fijan, ya con esto que acabamos de decir, ya nos fuimos a la religión y nos vamos a echar a la religión encima, nos fuimos con Hegel, nos vamos a echar a los filósofos encima. No, es que Hegel, no sé qué, bueno, sí, sale. Pero no es eso lo que queremos. Usamos estas triadas para llenar de contenido lo que estamos viendo ahorita de este último Lacan, que tiene sentido sobre todo para nosotros, tiene competencia para nosotros aquí en el psicoanálisis, donde efectivamente el sinsentido tiene lugar. El sinsentido es la presentificación de lo real, por ejemplo. Donde desaparece lo simbólico, desaparece lo imaginario, donde ya no hay una significación clara o unívoca, o simplemente no la hay. Entonces quiere decir que está predominando el redondel de lo real. Al revés, por ejemplo, cuando hay una significación unívoca, casi universal, en la línea de la certeza, un significado así, entonces está predominando lo imaginario, el redondel de lo imaginario. Cuando tenemos, por ejemplo, solamente la predominancia de una secuencia de letras o de palabras que no alcanzan una significación, pero sí hay una repetición de estas, está predominando lo simbólico. Entonces, si es así, cuando hablamos, por ejemplo, de un delirio, de una certeza, y aquí me atrevo a decir, independientemente de que sea psicótica o neurótica, tenemos la preponderancia de un imaginario que no le está dando entrada en ese sentido a un real, salvo para fortalecerlo, ¿no? Para agitar su cuerpo, por ejemplo.
El delirio agitando el cuerpo del delirante, ahí hay un real, ¿no? O la angustia que se le puede presentar a un delirante por la intensificación de su delirio, ¿no? Que van a venir, la angustia que puede tener ese cuerpo del delirante, producto de que se le está cristalizando su delirio y entonces piensa, ¿está? Lo simbólico, piensa que lo están esperando afuera de su casa el ejército de Napoleón, para hablar de algo más psicótico. Si quieren hablar de algo más neurótico, por ejemplo, la angustia que puede sentir alguien al ponerse a pensar que en ese instante en que él está haciendo algo, lo está viendo Dios de manera enfadada. No necesitamos necesariamente recurrir a la psicosis para dar cuenta de estas cosas. Lo que puede pensar alguien, por ejemplo, en una muletilla neurótica, por pensar y sentir, por pasar frente a una iglesia y no persinarse, o voy a decir una más, por mentarle la madre en silencio a su propia madre o a su hijito. O no, o puede ser el que le mienta a la madre a su hijito y no le pasa nada, más que la pura coherencia, pero le pasa algo al que está observando eso. Y puede decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo le mientas la madre a tu hijito? Con una cierta agitación en su cuerpo, pues, ¿no? Cosas así tan sencillas. O presenciar un asesinato, presenciar un accidente, ¿no? Ver una película de cierto orden de terror, por ejemplo, o sexual. Pero ahí se puede, digamos que apreciar de lo que quiere dar cuenta Lacan con estos anudamientos, ¿no? Percibir cierta imagen y entonces el discurso, o sea, los significantes que eso implican y nuestras propias significaciones que no son necesariamente las mismas que las del autor. Entonces nuestro cuerpo agita afectos distintos que probablemente son calculados por el artista mismo. En fin, entonces como ciertas palabras, ciertas imágenes nos producen a cada uno ciertos afectos distintos. Y como entonces ese sinsentido puede presentarse no solamente mientras uno se queda ahí dormido cuando el otro habla, o se queda dormido mientras sigue hablando, sino, por ejemplo, en una plática así, cuando la musulmana se pone a hablar con la venezolana del amor, y donde va a llegar a un punto donde una no comprueba y no aprueba y no comprende a la otra y viceversa. O el nazi y el judío, etcétera, ¿no? Simplemente uno con otro y el grado máximo es uno contra uno mismo. Ese es el grado máximo, o al menos ese es el que más le interesa al psicoanálisis. Ok, entonces cada sujeto, para irlo apreciando, cada individuo, cada ser humano implica para el ultimísimo Lacan, para el psicoanálisis de orientación lacaniana, un anodamiento distinto, donde independientemente del contenido que tengamos ahí, sí sabemos que va a estar la implicación de esas palabras, la secuencia de esas palabras, las significaciones de esas palabras, los afectos que le producen, cómo se le puede presentificar en ciertos síntomas en el cuerpo, ciertos síntomas en el pensamiento, etcétera. Y que entonces el psicoanálisis se convierte en un dispositivo para empezar a hacer algo con esos nudos que tienen que ver con eso, con el poderlos percibir, palpar,
ver cómo se tironean, cómo se desanuda de repente alguna parte, y eso puede tener efectos terapéuticos. O al revés, como bajo ciertos eventos se anudan otras cosas que no estaban antes anudadas, ¿no? Y así, pero Lacan considera que es un recurso, si quieren verlo así, en un sentido leve, por lo menos didáctico. Pero Lacan insiste en que no se trata de una representación, que no se trata de un ejemplo didáctico. Dice que es la auténtica manifestación del ser humano. O sea, que el ser humano se manifiesta así, como que enredado. Y sí, el Edipo, como decíamos hace rato, no va a ser más que un nudo más, un posible síntoma más. Este triángulo padre, madre, hijo, del cual está hecha gran parte de los discursos de los analizantes, no toda, tiene totalmente razón ahí Lacan. Es un anudamiento, pero no es el único anudamiento posible. Hay otros. Pero hasta la fecha sigue siendo preponderante ese nudo. Casi siempre los analizantes hablan del papá, de la mamá. También pueden hablar de los hijos. Por supuesto, hablan de la pareja. Pero podemos decir, nuestros analizantes hablan de sus anudamientos y de cómo los sufren, cómo los anhelan, etcétera, de sus enredos con sus anudamientos. En la situación analítica tienen la oportunidad de desplegar esos enredos, en la ser escuchados, de manifestarse, de tener un lugar donde ponerse. Fuera de la situación analítica, en términos generales, no es posible porque se imponen otros, a veces de manera más grave, como en el ejército, ¿no? En el ejército no puedes andar ahí con tus singularidades, por ejemplo. Tienes un cargo, tienes una responsabilidad y punto. Respondes a eso o no respondes, quedas fuera, no sé, te castigan. Donde no puede el sujeto ahí manifestar libremente sus anudamientos, como acá con la situación analítica. Lo mismo pasa con la religión. No cumples con un cierto anudamiento, quedas fuera, no te aceptan. El psicoanálisis va en sentido contrario a eso. Al revés, es como el punto de partida, es decir, intente no hablar como si estuviera en el ejército, señor. Intente hablar como si estuviera usted en la libertad de hacerlo, de manera más auténtica, espontánea. Bueno, no sé, ahí sí, va quedando un poquito más claro de qué se trata, por qué el recurso a esto, ¿no? Sí, claro, o sea, entiendo ahora justamente que el estudio del psicoanálisis pues también es un proceso y también lleva sus etapas y también tienes que darle su dedicación y su espacio a estos pequeños conceptos que al final del día es lo único que te va a dar como que el conocimiento del todo, ¿no? Como entenderlo de manera aislada, pues. Pero sí, ya creo que empiezo a hablar, ¿no? Empiezo a entender el lenguaje un poco lacaniano. Eso, mi intención es como que, pues no spoilear, pero tampoco esperar a que se rompan la cabeza ahí, sino un poquito como orientar de que tiene que ver con eso, de que Lacan va a escribir y cuando lo vamos leyendo, tengamos en mente que se trata de eso,
que se trata de esa materialidad de la letra de la que hemos venido hablando también, que por supuesto lo va a distinguir de otras materialidades. Ahí es justamente donde yo le doy el like a este curso, entenderlo así, yo jamás, ni desde la licenciatura, ni en la maestría, ni en la práctica, yo jamás le di, por ejemplo, llegué a esa parte de darle la conceptualidad de la construcción de las letras, ¿no? Y la neta es de que es algo que yo digo, ahora que decidí tomar este curso, lo entiendo, y entiendo la relación con la ciencia, y entiendo también que se asoma el cientificismo, pero por ejemplo, para mí me da herramientas así como que un poquito más teóricas, decir, es construcción, son letras, es ciencia, güey, o sea, no te mueves de ahí, ¿no? Y por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Que Aranza comentaba cuando hizo su intervención, que platicaba justamente su dificultad, ¿no? De entender lo que Lacan realmente nos quería decir. Digo, y ahora sé, y lo relaciono con por qué la selva, y por qué es como caminar en la selva, justamente, ¿no? Y una selva oscura, una selva negra, una selva baja, o sea, no en vano te ponía el ejemplo, van a pensar que soy así como que súper fanático de Star Wars, no, en realidad no, pero no encontré otra forma de identificarlo, ¿no? Porque tanto Freud como Lacan te hablan en este supuesto de la fuerza, de lo que implica la verdad, lo que implica el análisis, y que la fuerza realmente cuando la encaminas a un lado oscuro puede tener más potencia. Y creo, y yo ahí es donde yo ubico a Lacan, justamente, ¿no? En tomar esta parte de cínica, de alguna forma, digo, le he dado vueltas y es una forma muy cínica, pero muy saludable, ¿no? Y era como iniciaba, por ejemplo, la semana pasada con la pregunta que te hacía, de entonces, ¿qué ofrece el análisis? O sea, si no es el conocimiento, si no es ni siquiera el diagnóstico, si no es ni siquiera el saber ser, y fuera de ello, ni siquiera, o sea, ni siquiera hablas de un cambio conductual como oferta. Yo te decía entonces, ¿qué es, no? Y ahora me va quedando un poco más claro, que todavía no lo tengo totalmente claro, pero abro esa ventana, y ahora puedo abrir la puerta de Lacan, por ejemplo, ¿no? Eso. Y saber y entender para dónde va. Y con eso me quedo, es mi aportación. Digo, y también me gustaría saber qué opinan así como que los compañeros, ¿no? Porque entiendo que la dinámica de este cursito es esa, ¿no? De repente escucho a Mirta, de repente escucho así como que algunos compañeros, y me queda claro que son gente de la que podemos rescatar un montón de ideas, de cosas, y que estaría chido, pues también que se pudiera abrir como que la mesa de diálogo virtual. Está Aranza, alusiones personales, Aranza. ¿Quieres decir algo? ¿Cómo? Alusiones personales, como... Ah, ¿Tú cómo va? pues un poquito, pues no sé si tan similar como Moy, pero justo iba a comentar como al principio que pues apenas empecé un poquito este texto y todavía como que no había encontrado como tanto la relación de lo que platicaba de Joyce, ¿no? Con este tema del título, del anudamiento. Digo, ahorita que ya avanzamos en la clase de hoy, eh, pues ya logré como cachar un poquito más esa idea o esa relación del anudamiento y Joyce. Y pues es que sí, de pronto es como medio
por más que leas, escuches, y toda esta cuestión como de Lacan, Freud, pues de pronto sí sigue siendo como un poquito revuelto como la idea. Y justo pues en este curso ya me quedó un poquito más, no, no quiero decirlo como así, o sea, que me quedó clarísimo, pero al menos sí justo ya le vi como un poquito la parte no tan complicada a Lacan, ¿no? De pronto tú nos decías, pues es que de pronto vemos a Lacan como más complicado y realmente no es complicado, ¿no? Y, o sea, leyendo como en un sentido, ¿no? Justo como en la clase pasada, ¿no? Ahí creo que fue donde logré como cachar más un poquito esa idea como de, pues es que Lacan no es otra cosa más que Freud, ¿no? O sea, como por decirlo de esa forma. Digo, obviamente pues hay que hacer como todo o seguir como el recorrido, pero al menos ya tener como un poquito esa noción, eh, creo que esclarece un poquito, ¿no? Este, mm, pues sí, más o menos en eso voy. Digo, voy iniciando con un poquito ahora este texto que nos compartieron y estoy como simultáneo con el deseo de Lacan, la segunda parte. Entonces, pues ahí más o menos, y digo, de otros textos que pues también nos has compartido, eh, ahorita que Moy decía como del análisis y esa parte, me acordé un poquito, no recuerdo exactamente en qué texto lo leí, pero decía que el análisis empieza como una tragedia, más o menos lo relaciona justo como con una tragedia porque pues uno llega con cosas no tan agradables, como por decirlo, y termina siendo una comedia, ¿no? O sea, diciéndolo como en una forma muy coloquial, ¿no? Como ese paso, digo, lo relacioné un poquito con lo que decía Moy. Sí, muy bien. Son como ciertas pistas, cierta orientación que vamos teniendo, pero que el propósito de este curso es ese, ¿no? Como tener ahí unas pistas del ultimísimo Lacan hacia el primer Freud también, porque la verdad, nosotros ya nacimos en la época lacaniana, ¿no? No tenemos, digamos que materialmente, la experiencia de aquella época del Freud sin Lacan, ¿no? Donde no tan fácilmente podíamos decir cositas como esta de el anudamiento de la primera o de esta triada freudiana, el anudamiento de esta triada, segunda triada freudiana en su segunda topología, y ahora lo decimos y no podemos evitar la implicación lacaniana, ¿no? Y al final estamos en el campo psicoanalítico, ¿no? Desde aquel momento, sí. Sí, creo que mucho de eso del estudio de Freud de Lacan son momentos, ¿no? O sea, es como, de pronto a mí me da como vueltas la cabeza cuando dices el ultimísimo Lacan, el primerísimo Lacan, o sea, es como que de pronto es como que, o sea, al principio sí era como, ¿cómo? ¿No? Pero bueno, justo, o sea, ahorita que dices, o sea, más bien va como por momentos, ¿no? Incluso pues de Freud, que en un primer momento estipuló como cierta teoría y así va cambiando, igual que Lacan, o sea, al principio cuando empezaba tenía como cierta, pues sí, teoría siendo el ultimísimo Lacan, resultó que fue como otra cosa, ¿no? Entonces, si reviviéramos a Lacan, seguro ya tendría como otra cosa, otra teoría, ¿no? Pero al final es la misma trenza. Es como la trenza psicoanalítica que va teniendo distintos anudamientos, pero efectivamente parte de mi convicción y mi experiencia es que las podemos articular.
Sí, No podemos justamente. tener ese tercer Lacan así totalmente alejado, deja tú del primer Lacan, sino del primer Freud. Se trata así, y creo que lo que nos permite unificarlo es que estamos en el campo freudiano, estamos en el campo de la clínica, ¿no? Estamos en el campo psicoanalítico y, estamos en el campo de la formación del analista. Usamos estos dispositivos para seguirnos formando como analistas, y entonces sí es posible, ¿no?, hacer este tipo de construcciones y de conclusiones, como quería decir que una de las conclusiones a las que podemos llegar es que cuando llegamos, a propósito de la letra, que cuando hablamos del objeto en el psicoanálisis, ya no es, a diferencia de otros momentos de la historia de la humanidad, pensar al objeto sin la letra, ¿no? Es cuando Lacan habla del objeto A, y que otra vez la conferencia de Caracas está pendiente. ¿Qué es eso del objeto A? Bueno, el objeto A es una restricción entonces que tenemos de que cuando pensamos o hablamos del objeto, no es sin la materialidad de la letra. Es lo que nos aterriza en el campo psicoanalítico y no nos deja, digamos, que perdernos en ese sentido en el terreno de la filosofía, por ejemplo, o la religión, o la ciencia. Para mí esa es la epifanía, el aterrizarlo con la letra, justamente. El entender el valor de la letra y la construcción, pues, ¿no? Y sí digo, podría yo rescatar mucho eso, ¿no? Sí es algo nuevo para mí. Entonces, es como te digo, la epifanía, ¿no? De entender el valor, dejar la cientificidad por lo científico por medio de la letra, justamente, ¿no? De darle esta matemática a las cosas, por llamarle de una forma, ¿no? Entonces sí, justamente ahorita lo que acabas de decir es ahí donde para mí es algo nuevo. Sí, El el álgebra lacaniana es eso. Ajá, ándale, exacto. Domi está levantando la mano. Sí, Domi. sí, perdón, pero no puedo activar la cámara. Bueno, Entonces, venga. entonces sí, oyendo toda la charla, yo también he leído más a Freud. Ahorita con todo lo que nos platicas de Lacan y los textos, pues sí, también pienso que no es tan complicado. También pienso que es más actual. También pienso que viene del maestro, ¿no? Del creador del psicoanálisis. Y me está gustando mucho la forma en que lo estás descifrando, de una manera más sencilla a lo mejor, para mí, que sí, leyendo a Lacan yo decía, pues ni por dónde le entro, ¿no? Pero ahorita que he tomado algunas notas, se me hace sumamente, no tan complejo y sí sumamente atractivo todas sus teorías. Yo me quedé con una duda ahorita que hablabas de la trenza, del anudamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las psicopatologías? Ese anudamiento de alguna manera está alterado, es igual que en todos los seres humanos, neuróticos, etcétera. Sí, la postulación sería que cada uno de nosotros responde a un cierto anudamiento, y que por supuesto está el nudo o el anudamiento de cierto sujeto que desde otra perspectiva podríamos llamar neurótico, psicótico, ¿sí? O sea, pero que nos sirve esta topología para efectivamente
saber que respondemos a una misma lógica, por así decir, ¿no? A una misma materialidad de la letra, independientemente de que tengamos periodos más psicóticos que neuróticos, ¿no? Como anudamientos más psicóticos o menos psicóticos, pero que nos las tenemos que ver todos con el saber hacer con la trenza, ¿no? O saber hacer con estas triadas, estos redondeles. Pero sí, eso sí. Ok. No pensar que, por ejemplo, en la psicosis se trata entonces ya de una lógica extraterrestre, ¿no? No, no es biológico, ¿no? Es humano. No. Y la biología es parte, ¿no? El cuerpo, lo real del cuerpo es parte, pero vamos a poder escucharnos en ciertos sujetos estas construcciones, por qué ciertas partes de su cuerpo están hablando de esa manera. Y cuando decimos hablando, entonces metemos ahí las letras y las significaciones. O la endemoniada o el endemoniado. No podemos pensar el cuerpo endemoniado sin un discurso, ¿no? Las posesiones demoníacas no solamente implican esas agitaciones, sino implican ciertos discursos. Y discursos para el exorcizante también, ¿no? Sus salmos. Para el analista, ¿no? El analista, exacto. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con el curso la próxima semana y si no les molesta, pues les vamos a ir mandando también estos otros textitos que hemos mencionado, aunque los revisen ya cuando tengan tiempo, en fin, tampoco hay una presión ahí. Bueno, hasta la próxima.